Hola, soy Emiliano Pérez Cortés, soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. En esta ocasión continuaremos con el curso de hidrología. Y bueno, entonces vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a ver, ya vamos a entrar al capítulo de o subcapítulo 3.4, que es una precipitación en una zona dentro del capítulo de precipitación, y vamos a ver una eh, extensa o breve, dependiendo del criterio y del concepto de cada uno, de qué tan es pequeño. Pero bueno, entonces vamos a ver una ligera o grande introducción, ¿no? En general, la altura de lluvia que cae en un sitio dado difiere de la que cae en los alrededores, aunque sea en sitios cercanos. Los aparatos descritos anteriormente registran la lluvia puntual, es decir, la que se produce en el punto en el que está instalado el aparato, y para los cálculos en la ingeniería es necesario conocer la lluvia media en una zona dada, como puede ser la cuenca en estudio. Entonces, parte de esta explicación y parte de esta introducción y posteriormente lo que vamos a ver es esto, ¿no? Que es esto que estoy enfatizando ahora verbalmente, es conocer la lluvia media en una zona dada, ¿no? Por eso es precipitación en una zona, perdón, pero el concepto importante es que la vamos a tratar como una precipitación o una lluvia media. Ajá. Entonces continúo. Algunas cuencas son similares con respecto a ciertas variables climatológicas, como la lluvia anual o la temperatura máxima anual, pero no a otras, como las características fisiográficas. Perdón. Por ello, en general, la delimitación regional se ha sustentado en considerar áreas geográficamente continuas, límites políticos o administrativos. Sin embargo, si la variabilidad espacial de las características fisiográficas o hidrológicas es grande, la consideración de homogeneidad en la región no se puede garantizar. Continúo. Existen técnicas que ubican estaciones meteorológicas con base en una expresión puramente matemática. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, o US Army Corps of Engineers, en 1996, relaciona la densidad de las estaciones para el modelado hidrológico con el área de la cuenca. El número de estaciones n mayúscula subíndice g requerido es mediante esta fórmula o esta ecuación que le voy a llamar ecuación 1, donde el área, esta es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Del libro de donde lo tomé no está la conversión, o sea, esta ecuación, lo menciono verbalmente, ya tiene todos los cambios de unidades para que se utilice kilómetros cuadrados y me dé pues el número de estaciones, pero insisto, se usan kilómetros cuadrados. Ajá, eso ya está el cambio, ¿no? Esa es una diferencia con respecto al libro de donde la obtuve. Ajá. El número de estaciones para un rango de áreas de cuencas hidrográficas se puede calcular usando la ecuación E1 y como se muestra en la tabla 1 a continuación. Entonces aquí está una tabla de estaciones y densidad con base en el área de la cuenca. Entonces se propone, o el ejército o el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano, perdón, sugiere que exista una estación para una área de 1 kilómetro cuadrado, y la densidad pues sería 1 kilómetro cuadrado por estación, ¿no? Si hay un área de 10 kilómetros cuadrados, se sugiere 2, con un área de 100 kilómetros cuadrados se sugiere 3 y así sucesivamente. Pero con esta eh, ecuación se puede obtener el número de estaciones dependiendo el área que estemos analizando, ¿no? O el área de la cuenca. Esa es la idea. Entonces, el número de estaciones, sea pluviómetros y o pluviógrafos,
recomendados por la ecuación 1 es bastante pequeño en comparación con las estaciones en zonas urbanas donde las densidades pueden llegar a ser de una estación por cada 10 a 20 kilómetros. Para una cuenca con área de 100 kilómetros cuadrados, la ecuación E1 sugeriría solo 3 estaciones con una densidad de 33.3 kilómetros cuadrados por estación. La precisión de una red de pluviómetros se considera suficiente si mide con precisión o es representativa de la lluvia en un área. Desde el punto de vista de la teoría de la medición para cualquier variable aleatoria, el número recomendado de muestras es de 10 a 15. El origen de esta recomendación se deriva de la disminución decreciente del error estándar a medida que aumenta el número de estaciones. El error estándar de la media, en este caso lo vamos a ver como sigma subíndice E minúscula, R minúscula, R minúscula, puede usarse para estimar la cercanía de la media muestral a la media verdadera. Entonces tengo una segunda ecuación que voy a llamar E.2, que es este error estándar de la media, y va a ser este sigma subíndice S, que es la desviación estándar de la muestra, y n es el número de observaciones independientes, ¿no? Entonces, con esa ecuación y la figura que estoy mostrando es un gráfico teórico del error estándar en función del número de estaciones, sean pluviómetros y o pluviógrafos, y la desviación estándar del total de tormentas de lluvia que varía de 5 a 50 milímetros. En la familia de curvas mostrada en la figura, y específicamente para un número mayor a 10 estaciones, el error estándar no disminuye significativamente a medida que se agregan más observaciones en las estaciones. Esta estimación asume que no hay autocorrelación espacial. Y aquí está un ejemplo que ahorita voy a leer y platicar. El error estándar de la media es una estimación de qué tan cerca está de acuerdo la media de la muestra con la media de la población. Después vamos a ver, y voy a darlo aquí en clase, qué es una muestra y qué es una población. Ajá. Pero bueno, continúo. Esta afirmación es una expresión en términos estadísticos de la precisión con la que una red de pluviómetros mide la precipitación en la zona. Si se espera que la precipitación tenga una desviación estándar de 50 milímetros y deseamos aproximar la media de la población dentro de los 10 milímetros, entonces el número de estaciones requeridas por la ecuación E.1 es 25, ¿no? Y este es, digamos, un ejemplo ya gráfico y puntual de lo que acabo de describir con esas características, ¿no? Entonces continúo. En consecuencia, para desviaciones estándar de 10, 20, 30 y 40 milímetros, el número de estaciones tendría que ser 2, 5, 10, 17 y 26 para lograr un error estándar de la media inferior a 10 milímetros. Este ejemplo no tiene en cuenta el área cubierta por la lluvia o el tamaño de la cuenca, área en relación con el espaciamiento de estaciones. Para capturar Para capturar la variabilidad de las precipitaciones a la escala de un solo evento, es posible que se necesiten más estaciones de los que sugiere la figura. Ajá. Entonces, esta es una propuesta de lo que ha estudiado o se ha mencionado eh, el cuerpo de ingenieros del ejército norteamericano, ¿no? Entonces continúo. Para cualquier evento en particular, la tormenta que produce precipitaciones no puede cubrir más de una fracción de los pluviómetros en la red. El error estándar de la media puede servir como una estimación, pero no considera el mal funcionamiento del pluviómetro o pluviógrafo, la extensión espacial de la tormenta y otros factores que reducen la confiabilidad de una red de pluviómetros y pluviógrafos en operación. Debido a que la lluvia está correlacionada espacialmente, las mediciones obtenidas de un conjunto dado de pluviómetros y pluviógrafos no son estadísticamente independientes. Por lo tanto,
generalmente se requieren más pluviómetros y o pluviógrafos, es decir, mayor densidad, de los estimados por las ecuaciones E1 y E2 o por las curvas teóricas que se mostraron en la figura. Entonces, ¿por qué estoy en esta ocasión platicando esto como introducción? Porque, como lo mencioné y lo dice el título, lo que nosotros vamos a analizar o ver, y ahorita lo voy a platicar y voy a hacer un ejemplo, es la precipitación media en una zona, y en este caso lo vamos a hacer particularmente sobre las cuencas. Y entonces, pues necesitamos teóricamente por lo menos saber cuántos pluviómetros o cuántos pluviógrafos necesitamos en una área o en una extensión espacial suficientes para que esa estimación de esa precipitación media pues sea lo más certero y lo más creíble, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, como siempre les había dicho, sea la mejor estimación. Entonces continúo con el tema que es la estimación de la precipitación media sobre una cuenca. Para una tormenta dada, así como aquellas tormentas de diseño para distintos periodos de retorno provenientes de un análisis de frecuencias de eventos, existen tres métodos de uso generalizado para calcular la lluvia media. Está el promedio aritmético, está el que llamamos el polígonos de Thyssen y el método de las isoyetas. Para el promedio aritmético, esta es la ecuación o fórmula que vamos a utilizar, donde H testada es la altura de precipitación media en la zona que estamos estudiando. H subíndice I va a ser la altura de precipitación registrada en la estación I y N el número de estaciones en el análisis. Entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación? Que H testada va a ser igual a 1 sobre N de la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de todas las H subíndice I. Eso es el promedio aritmético. Y ahorita, después de platicar esto y eh, los otros métodos, voy a hacer un ejemplo, voy a mostrar un ejemplo. Continúo. Polígonos de Thyssen, donde H testada es la altura de precipitación media, H subíndice I es la altura de precipitación registrada en la estación I, N es el número de estaciones en el análisis, área subíndice Thyssen subíndice I es el área de influencia de la estación I, área subíndice T mayúscula es el área total de la cuenca. Entonces, la fórmula para obtener la precipitación media sobre una cuenca mediante polígonos de Thyssen es este, donde la precipitación media va a ser igual a 1 sobre el área total de la cuenca que multiplica a la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de la multiplicación de las áreas de influencia de la estación I por la altura de precipitación registrada en esa estación. ¿Sí? Esta es la fórmula. Y el método de las isoyetas es parecida a la ecuación, es esta, en donde H testada es la altura de precipitación media en la cuenca, H testada I, subíndice I, H testada subíndice I, es la altura de precipitación promedio entre las isoyetas, repito, H testada subíndice I es la altura de precipitación promedio entre las isoyetas, N es el número de áreas entre isoyetas consideradas, A mayúscula subíndice isoyeta subíndice I es el área entre cada dos isoyetas. Repito, es el área entre cada dos isoyetas o entre dos isoyetas. Y A subíndice T mayúscula es el área total de la cuenca. Y esta es la fórmula para el método de las isoyetas. Entonces, vamos a el ejemplo. ¿Cómo se utiliza las fórmulas para el caso del promedio aritmético? Entonces, imaginen que yo ya delineé el parteaguas para tener esta cuenca hidrográfica y voy a tener 6 estaciones. Si se dan cuenta, tengo 4 estaciones dentro del parteaguas de la cuenca que
demarqué o hice la delimitación y tengo dos estaciones pluviométricas o pluviográficas o pluviógrafos, pluviómetros o perdón, pluviómetros y o pluviógrafos. Ajá. Estas son 6. Ajá. Pero para el promedio aritmético únicamente voy a tomar en cuenta las que están dentro del parteaguas de la cuenca que estoy analizando. Y entonces en este ejemplo, piensen que para esta estación, que no sé si se alcanza a ver en la diapositiva, pero que sería la estación 4, lo que aquí tengo de registro no es un registro, repito, lo mencioné mal, no es un registro. Este 39.4 milímetros es la altura de precipitación máxima diaria estimada para 24 horas o diaria, como lo dije, para un periodo de retorno de 2 años. Es decir, este valor viene de un análisis de frecuencias de eventos hidrológicos extremos, en particularmente para la lluvia. Ahorita me estoy adelantando un poco, ajá, para hacer el ejemplo de que no hemos visto cómo obtener esto, pero lo vamos a ver en un futuro. Pero como lo mencioné anteriormente, no es una precipitación registrada, no es una precipitación que se registró en el pluviómetro o pluviógrafo o el instrumento que se tiene. Lo que se hizo es con toda una serie de tiempo que se obtuvo de esta estación, yo con un análisis de frecuencias de eventos hidrológicos extremos, en este caso lluvia, es que obtengo para 2 años periodo de retorno este valor. Entonces imagínense que yo ya hice ese estudio para cada una de las estaciones que están dentro y obtuve esos valores. ¿Sí me siguen? Obtuve esos valores. Por lo tanto, la precipitación media máxima para 24 horas, periodo de retorno de 2 años, va a ser igual a 1 entre 4, porque solo son 4 estaciones, de la sumatoria de estos eventos provenientes de un análisis de frecuencias. Entonces hago la suma, lo divido entre 4 y obtengo un valor promedio en esta cuenca de 42.4 milímetros para una altura de precipitación máxima diaria para un periodo de retorno de 2 años. Ajá, este es un ejemplo. Sigo. Polígonos de Thyssen. Entonces, tengo el mismo caso, tengo las 6 estaciones, por decirlo así, tengo las 6 estaciones y lo primero que tengo que construir son los polígonos de Thyssen. ¿Cómo se construyen? Pues se obtienen mediatrices entre las estaciones más cercanas, ¿sí? Esta es una mediatriz, esta es otra mediatriz con respecto a estas dos, y genero los polígonos de Thyssen, ajá, que va a ser el área de influencia de cada una de las estaciones. ¿Sí me siguen? Entonces, como se podrán dar cuenta en este ejemplo didáctico, y que lo hice así para que se vea, esta área de influencia de este polígono no influye o no va a ser parte, o este dato o esta toma de registros en esta estación no va a tener influencia dentro de esta cuenca porque el polígono de Thyssen está fuera del parteaguas. Pero si hay una región, en cambio, por ejemplo, en este caso, si hay una región del polígono de Thyssen de esta estación, pues sí la voy a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se traduce en esto, en que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 áreas de influencia por los polígonos de Thyssen. Ajá, ya tengo las áreas de influencia dentro de mi cuenca y con los valores anteriores que tenía y las áreas de cada uno de los polígonos, es decir, para esta estación yo tengo
que el análisis de frecuencias de eventos hidrológicos extremos para precipitación me dice que para 2 años periodo de retorno, precipitación máxima diaria me da de 43.8 milímetros. Y el área del polígono de Thyssen, yo ya calculé esta área, dice que son 2 kilómetros cuadrados en este ejemplo. Ajá. Y así obtengo el área de este polígono de Thyssen, es 1.41 kilómetros cuadrados. Obtengo la área que está aquí, que es de 0.59 kilómetros cuadrados. Obtengo el área de esta zona que está en morado, que es de 2.06 kilómetros cuadrados. Y esta área del polígono de Thyssen es 1.54 kilómetros cuadrados, ¿no? El área total es de 7.6 kilómetros cuadrados en este ejemplo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para obtener la precipitación media de la altura máxima de precipitación diaria para 2 años periodo de retorno? Es esta operación, ¿no? Si se dan cuenta, este 2 por 43.8 es este 2 por este 43.8. Este 1.41 por 35.7 es la multiplicación de estas dos cifras. Multiplico estas dos cifras, multiplico estas dos cifras, multiplico estas dos cifras. Entonces ya las multipliqué, las sumo y las divido entre el área total de la cuenca. Al hacer toda esta operación, si no me equivoqué, me debe de dar 40.3 milímetros. Y si se dan cuenta, voy a regresar unas diapositivas anteriormente. En el promedio aritmético me da de 42.4 milímetros, ¿sí? Me da prácticamente, así número cerrado, pues 2 milímetros más de precipitación en promedio en esa zona con el método aritmético, y me da 4.3 milímetros con el de polígonos de Thyssen. Ajá. Y para finalizar, a continuación voy a mostrar el método de isoyetas, en el que con los valores de los provenientes del análisis de frecuencias de eventos hidrológicos extremos, en este caso para lluvia, se obtienen, o se hace un mapa de isoyetas, ajá, o sea, se generan las isoyetas, curvas de la misma precipitación o de la misma altura de precipitación, se dibujan estas isoyetas. Posteriormente se obtienen los valores de las áreas entre isoyetas, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo. Ajá, estoy obteniendo las áreas, estoy sombreando las áreas entre isoyetas, y posteriormente haré lo mismo o algo similar, ¿no? Lo que hago es obtener el valor promedio entre isoyetas. Ajá. Por ejemplo, para alturas de la isoyeta mayor a 50 milímetros, para 24 horas, periodo de retorno de 2 años, me da de 54.4 milímetros, que es este punto, que es este punto es el de mayor altura de precipitación. Y así sucesivamente, aquí está un listado. Tengo el valor de las áreas, ajá, entre isoyetas, ¿sí? Como si se dan cuenta, aquí son muchísimas más áreas de influencia. Y lo que voy a hacer es pues multiplicar, ¿no? Voy a hacer este valor por este valor, este valor por este valor, y así sucesivamente. Aquí están las multiplicaciones. Este 54.1 por este es esto, y aquí tengo estos valores. Ya que tengo estos valores, los sumo. Esta es la sumatoria, fíjense, aquí está. Esta sumatoria es la suma de todos estos. Y posteriormente lo único que hice es dividirlo entre el área total de la cuenca, y obtengo que la precipitación media máxima diaria para un periodo de retorno de 2 años es de 38.3 milímetros para este ejemplo del método de isoyetas. Y bueno, esto sería todo para la clase o la grabación de hoy. Si ustedes siguen este material en el canal de YouTube, les pido que lo compartan, que hagan comentarios, que se suscriban, y pues nada, yo me despido, continúo con mis alumnos off the record.
Hasta luego.